Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Esto es Perú 21 TV y esto también es La Voz del 21. Soy Carolina Bayona y vamos a dar paso a continuación a la entrevista. Ha acontecido una barbarie, una masacre en el país vecino de Ecuador, una masacre en una cárcel de Ecuador y según la presidencia ha informado que este sería un acto de terrorismo para causar conmoción social. Esto es así, ya se sabía qué pasaba, todo el contexto lo vamos a conversar con una fuente en realidad válida, además, porque está ahí en el lugar de los hechos y es el periodista ecuatoriano con quien estamos vía Zoom y a quien le damos la bienvenida, Santiago Aguilar. Santiago, muchísimas gracias por estar con Perú 21, bienvenido. Sí, Karenina, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a todos allá en Perú. Reciban un abrazo. Bien, Santiago, en lo que va del año son 334 muertes en total y en distintos enfrentamientos. ¿Qué tipo de cárcel es la penitenciaría del litoral? ¿Cuántos reos tiene? Y la capacidad también. Y te pediría, por favor, que también nos hagas una introducción de lo que ha sucedido allá para los que nos están viendo y además tengan el contexto. Bueno, contextualmente estamos viviendo una crisis sin precedentes. Estamos viviendo una crisis sin precedentes, perdón, en el Ecuador y pocas veces vista en América Latina también. Eh, la penitenciaría del litoral, la cárcel de Guayaquil, es una cárcel que se pensó inicialmente para albergar a 800 personas. Ha ido creciendo esta población, por supuesto, está más que sobrepasada. Los últimos números hablan de 2.300 personas. Pero fíjate, tú pusiste un número antes, 334 muertos. Acá teníamos una de 328, luego subió a 340 y hay una movilidad de las cifras por dos razones. Una, porque la policía no ha podido entrar a estos espacios, las autoridades no logran tener el control de las cárceles, hay una disputa interna y también una inoperancia de parte del gobierno del Ecuador para poder dar certezas respecto de lo que sucede en las cárceles. Fíjate que esto es tan grave y el pretexto tan absurdo de que hay una intentona, ¿no? De desestabilización, no tiene nada que ver sino con la inoperancia del gobierno, con la ausencia de recursos, con esto que se les ha dado por llamar el adelgazamiento del Estado, que no es otra cosa que dejar sacar a los trabajadores del sector público a la calle y por lo tanto desmantelar el Estado. En 2017, Ecuador registró 7 muertos en las cárceles. En 2018, 15 muertos. En el 2019, 35 muertos. En el 2020, donde ya empieza esto a sonar con fuerza, son 51 muertos. Y una vez que desmantelan del todo las cárceles, estamos en la cifra que tú ya has dado, 334 muertos. Ujú. En este momento la policía ya tiene control de esta situación conflictiva en las cárceles de Ecuador. Por supuesto que no, de ninguna manera, y quien diga lo contrario está evidentemente mintiendo. En el Ecuador, quien tiene hasta las llaves de las cárceles son los reos. Es por increíble que nos parezca, los reos son quienes tienen las llaves de los pabellones. Las autoridades no han podido entrar más allá de dos o tres acciones espectacularizantes de parte de algunas autoridades, del gobernador de la provincia del Guayas o del actual director de las cárceles del país, que entran en tractores hasta la cárcel, ¿no? En un acto de fuerza. Perdonen, las mascotas. En un acto de fuerza simbólico, ¿no? Pero finalmente no tienen el control, no tienen absolutamente el control del espacio. Este espacio ha sido ocupado por bandas como los Tiguerones, bandas como los Choneros, Chone Killers, una cosa que ha desbordado el Estado, su capacidad operativa, pero que además
desnuda una cosa que se venía fraguando ya desde hace mucho tiempo, y es este desmantelamiento del Estado empieza a tener consecuencias tanto en las cárceles cuanto afuera, porque la inseguridad en la calle también ha desmejorado mucho ahora en Ecuador. Ujú. Ahora, las prisiones se encontraban en un estado de excepción tras lo ocurrido en septiembre, ¿no? Al igual ocurrió la segunda masacre. ¿Qué significa estado de excepción para los que no conocemos en ese momento esta situación? ¿Qué fue esta determinación? ¿Cuál era la intención de este estado de excepción? Bueno, básicamente el estado de excepción son de algunas características, pero este en particular fue solicitado a la Corte Constitucional para que el presidente de la República pueda movilizar a las Fuerzas Armadas hasta el interior de las cárceles. Sin embargo, la Corte Constitucional no dio paso a esa petición. Lo que dijo la Corte es que por normativa, las Fuerzas Armadas podrían estar en los perímetros de las cárceles. Eso por un lado, y por el otro, lo que permite el estado de excepción es la movilización directa de recursos sin todos los trámites que normalmente podría requerir una situación como esta, sino poner ahí en escena recursos enseguida para lo que se necesita. Nada de esto ha surtido efecto, y es lamentable decirlo. Ni la fuerza pública en las cárceles ha podido controlar lo que sucede. La presencia de los militares fuera de las prisiones no es más que un adorno. Han hecho operativos en las calles, pero hasta ahora no tenemos resultados. El día de hoy, de hecho, termina el estado de excepción que le fue otorgado por 30 días al gobierno del Ecuador. Si quisiera renovarlo por otros 30 días, tendría que hacer nuevamente un pedido. Pero bueno, en las calles se ha visto reflejado este estado de excepción en algún que otro operativo militar de control de vehículos, básicamente, pero sin resultados oficiales hasta ahora. Es decir, no tenemos una constancia de que esa presencia militar haya servido para algo. De hecho, eh, las, eh, las, la última masacre se dio en pleno estado de excepción, ¿no? Los últimos fallecidos, 68 más o menos, parece que son más, pero se dio Ujú. en pleno estado de excepción. Ayer anoche la secuestraron a una de las hijas de uno de los líderes de estas bandas, en pleno estado de excepción. Su auto apareció incinerado en horas de la madrugada. Es decir, ha sido inútil eh, el estado de excepción, la presencia de los militares en las calles y en los perímetros de las cárceles. Es increíble lo que nos narras. Es como que si a Ecuador y a su gobierno esto se le hubiera ido de las manos. Es increíble, la verdad. Te escucho y digo, esto está pasando aquí en Latinoamérica, en el país vecino, y leemos los rotativos y vemos las cosas, por ejemplo, que han hallado. Han hallado desde cuchillos, armas de fuego y hasta explosivos. ¿No hubo operativos en la primera masacre, Santiago? Mira, hubo operativos, pero fíjate que no pueden entrar a la cárcel. O sea, esto es increíble. Yo creo que es para dimensionar la tragedia que estamos viviendo en el sistema carcelario, hay que darse cuenta que la policía no puede entrar a los pabellones. O sea, hay espacios en los que los presos, las personas privadas de libertad, están absolutamente pertrechadas y no hay forma de pasar. Entonces, si no llegas a los espacios, ¿qué puedes controlar? Luego, han llegado a espacios en los que mira cómo opera adentro de las cárceles esto. Encontraron piscinas, una piscina dentro de la cárcel, de esa penitenciaría, y nadie veía o sea, nadie sabía que había una piscina ahí. Totalmente desbordado el gobierno. Además, hay que decirlo, hay un concierto, ¿no? Entre los guías penitenciarios, entre la policía, porque no se entiende de qué otra forma pueden pasar armas de largo alcance. Es decir, hemos visto imágenes terribles en las que un reo le dispara al otro, ¿no? De un pabellón a un pabellón, no sé, separados a 50, 60 metros de distancia. Entonces, esto se ha convertido en un espacio en tierra de nadie, una cosa que no han podido controlar, eh, que,
además con unos intentos de soluciones muy paliativos, ¿no? Fíjate que hay un problema central también que no podemos dejar de lado, y es que las cárceles están llenas de gente inocente. La última matanza, y esto es terrible, se da en un pabellón de mínima seguridad, en un pabellón en el que había personas que estaban ahí detenidas por pensiones alimenticias, por ejemplo, ¿no? Porque no han pagado sus pensiones alimenticias a sus hijos, eh, personas que estaban ahí ya con boletas de escarcelación, ¿no? Ya tenían su libertad, ya tenían la prelibertad para salir en unas horas, imagínate, y por la inoperancia del sistema de justicia, que tiene al 40% de los reos del Ecuador, que estamos hablando de 38.000 personas, un poco más de personas privadas de libertad en Ecuador, el 40% de esas personas no tienen sentencia, están dentro de las cárceles, cuando la Constitución prevé, el Código Orgánico Integral Penal prevé otras formas eh, de tomar medidas cautelares, ¿no? Es decir, presentación cada 15 días, presentación semanal, pero hay todo un sistema que está corrompido, el sistema de justicia inoperante, la policía que está coludida evidentemente con las mafias o extorsionada, todo puede pasar, y las autoridades que ni siquiera logran controlar un espacio de 2 kilómetros cuadrados. Creo que es el momento preciso, estimado Santiago Aguilar, periodista ecuatoriano con el que mantenemos comunicación vía Zoom en Perú 21, tratando de entender esta barbarie, masacre. Él lo ha calificado como que se le ha ido de las manos, no tierra de nadie lo que sucede en el sistema carcelario en este momento en Ecuador, en el país vecino. Santiago, quizás es momento para preguntarte cuáles fueron los móviles de ambas masacres, qué sucede ahí. Eh, Imaginando la narración, la narrativa que nos das, necesitamos saber qué pasa ahí, por qué se llegó a ese extremo. Explícanos, por favor. Hay el primer factor que te había contado, que es el de la ausencia del Estado, ¿no? El Estado, si tú quieres verlo de algún modo más gráfico, el Estado desertó de las cárceles. El Estado ha desertado de esos espacios y por lo tanto los ha dejado a su merced a los reos. Fíjate, en la penitenciaría del litoral hay 8 guías penitenciarios, 8 guías penitenciarios para más de 2.000 personas ahí. O sea, es ridículo, es infame tratar de controlar ese espacio con esos números, ¿no? Entonces, por un lado, tienes esta deserción de parte del Estado, pero luego tienes también una realidad externa que supera también al Ecuador, a su gobierno, a cualquier gobierno que este sea, y es el tema del narcotráfico. ¿Sí? Aquí los carteles mexicanos han entrado, eso ya difícilmente lo pueden negar las autoridades, eh, y por lo tanto hay una guerra en las calles por control de territorios para la distribución y almacenamiento de la droga, y hacia adentro de las cárceles, por lo que te había dicho al principio, por ser tierra de nadie, ahí hay un espacio que es como una tienda, digamos, ¿no? Una tienda de abastos para dentro de cada pabellón, que fíjate, saca entre 8 y 20.000 dólares cada semana. Es decir, quien tiene ese control ahí adentro va a ser básicamente un millonario en pocos meses. Vivimos un estado en el que también la justicia ha puesto a los líderes de estas bandas, les ha dado 20 años de cárcel. Entonces esta gente ha buscado también el camino de vivir hacia adentro, ¿no? Y este dominio, esta búsqueda de dominar los pabellones, va extendiéndose hasta llegar a los terribles sucesos que ustedes habrán visto, a las terribles masacres, decapitaciones, machetazos, o sea, la barbarie total por, insisto, deserción del Estado. Cárteles mexicanos están en todo caso detrás de estas barbaries. Pero, a ver, son cárteles mexicanos que no operan solos. Yo imagino que tienen conexiones, ¿no? ¿Sí? Cuéntanos un poco más, Totalmente por de favor. acuerdo. Ajá. Acá están trabajando con estas bandas, ¿no? Imagínate que son bandas, los Chone Killers, estos que te digo, los Lagartos, um, o, o, no sé, los Choneros, todas estas bandas,
tienen mínimo ejércitos de 10.000 personas. O sea, aquí están operando también ya con mini organizaciones, una organización de 12.000 personas, ya ni siquiera mini, una super organización de 12.000 personas que trafica, que conquista territorios, que opera también órdenes seguramente de esos carteles, y el aparato de inteligencia del Estado o no ha sabido comunicar, ¿no? O no está al tanto de esto. Yo creo que es lo primero, porque seguramente los aparatos de inteligencia tienen conocimiento ya de todas las rutas, de todos los espacios en los que operan estos carteles, porque también trabajan con la Interpol y ahora pues con el gobierno de Guillermo Lasso ha vuelto la presencia de militares estadounidenses acá. Entonces hay un trabajo coordinado, pero no saben qué hacer, los ha desbordado. Y imagínate, cuentas con esos ejércitos mejor pertrechados que los propios policías y militares, y ejércitos hasta te diría de mucha más gente que la fuerza de pie de la Policía Nacional, que estamos hablando de 35.000 hombres, los policías en el Ecuador, y, y son más presos, que A hay ver, más presos que policías, y por supuesto afuera estas bandas tienen verdaderos ejércitos a su servicio. ujú. A ver, 8 guías que son como policías, ¿verdad? Cuidando, tratando de poner orden en un A 2.000 enfrentamiento personas. no de bandas, sino Pero de fíjate, cárteles mexicanos. hay una diferencia ahí, solo lo aclaro, porque los Ujú, guías penitenciarios ni siquiera están armados, ¿no? La policía está armada, y la policía ujú, no ha sido capaz de entrar a todos los espacios de la penitenciaría, pero los guías penitenciarios por norma no tienen armas. Ellos no ujú. llevan armas, ellos están desarmados, si acaso con un chaleco antibalas y un casco, en el mejor de los casos. Ujú. Ahí va la excepción. Entonces, podríamos decir que los carteles mexicanos han ganado las cárceles en Ecuador en este momento. Yo creo que es una hipótesis difícil de asumir así tan tajantemente, ¿no? Pero sí, claro, tienen presencia, tienen un trabajo coordinado y, y ahora tal vez dentro de las cárceles no sé si estén ganando una guerra. Lo que pasa es que adentro de las cárceles lo que se trata de imponer es quién es el más fuerte, quién es el que más capacidad tiene de coordinar con los carteles mexicanos, ¿no? Entonces ahí es una disputa más interna. Pero, a ver, Santiago, nos gustaría, ya para redondear la idea, los cárteles de narcotráfico tienen como que a ver, tienen como que son procesos, ¿verdad? ¿Por qué en Ecuador? ¿Es para microcomercializar la droga en las cárceles o de dónde viene? ¿Cuál es, digamos, el papel que cumple esta cárcel? Bueno, básicamente Ecuador ha sido un país de tránsito para el narcotráfico, ¿no? Aquí no se produce, ¿no? Mayormente, ¿no? Drogas, pero sí es un país de tránsito y de salida. Hace pocos meses, eh, bueno, digamos que permanentemente la policía incauta, ¿no? Droga, incauta eh, submarinos, por ejemplo, avionetas que están destinadas al tráfico. Entonces, claro, hay una pugna por controlar los territorios internos, es decir, para la venta y consumo dentro del territorio ecuatoriano. Pero lo otro es que aquí hay gente que tiene rutas, o sea, que controla rutas de exportación de cocaína y eso es lo que está en disputa, ¿no? Eso es lo que está, eso es lo más valioso que podrían tener los cárteles del narcotráfico y hacia allá están apuntando, a ver quién es el que más rutas controla, el que mejor las controla, y, y a partir de eso empieza la pugna en las cárceles. Si es una ruta de tránsito, quizás estos cárteles no tienen ahí ya pensado hacer el acopio y quizás la distribución desde Ecuador. O sea, sí, mucha de esa cocaína, te digo, se exporta, ¿no? Se exporta porque eso es un país de tránsito, aquí se acopia y hay varios lugares también, la policía, eso hay que reconocer, ha dado importantes golpes, aunque siempre será mínimo respecto de lo que logran transportar, ¿no? Los carteles,
pero la policía ha dado golpes respecto de lugares de almacenamiento, sobre todo en la costa, en la parte costera, en la zona de Manabí, en la zona de Guayas y de Esmeraldas. Además, Esmeraldas ahí vinculada con Tumaco, en Colombia, están a un par de horas en lancha y desde ahí todo lo que se exporta hacia Europa. Es realmente triste, tristísimo lo que nos cuenta, pero es la realidad y hay que dejar bien en claro de que la ruta del narcotráfico deja y genera solamente violencia. Termino con esto, Santiago, no sin antes agradecerte nos estás aclarando el panorama y además nos estás dando lecciones para saber en nuestro país por dónde es que no debemos abrir puertas. El Estado, cómo ha actuado desde la prevención, qué es lo que debió corregir y ahora, al margen de que están haciendo cambios, de que se está poniendo las Fuerzas Armadas, ya vemos que ahí, por lo menos en las cárceles, no pueden entrar ni salir. ¿Qué debería hacer en este momento? El Estado está haciendo exactamente todo lo contrario a lo que debería hacer. El Estado debería ahora concentrar sus esfuerzos, sus recursos y toda su capacidad logística en solucionar primero el problema. Y por supuesto, ver el problema de fondo. El problema de fondo es que acá hay una desigualdad social muy importante. Hay personas que viven, pero ya bajo la línea de pobreza, al menos el 8% de la población ecuatoriana empieza a llegar a la línea de pobreza. Esto es $2, $2 diarios, gente que vive con $2 diarios, y hay otros que están en la pobreza extrema, gente que vive con 50 centavos al día. Entonces, ahí hay una raíz del problema, porque lo que te digo, mucha gente está en estas cárceles por robos menores, por un celular, por, no sé, por zonas ranchadores, ¿me entiendes? No lo estamos justificando, estamos tratando de explicar que es un problema de pobreza. Entonces, el Ecuador está haciendo exactamente todo lo contrario que te decía, porque además en la proforma presupuestaria del 2022 hay una importantísima reducción de recursos, cerca de 4.000 millones de recorte para el sector público y 211 millones destinados para pagar liquidaciones para despedir a más trabajadores del sector público. Entonces aquí se impuso una idea, fíjate, se impuso la idea de que el Estado es obeso. Y sobre la idea de que el Estado es obeso, además esta idea muy posmoderna, ¿no? De querer un Estado fitness, ¿no? Eh, pretenden, empezaron a despedir gente, de modo que se pauperizó el sector público, la salud, la educación, los servicios como entrega de pasaportes, cédulas, todo se ha venido a menos. No te exagero cuando te digo que los perros callejeros ahora duermen en las salas de emergencia de los hospitales. Lo hemos visto terriblemente, es decir, esa ausencia del Estado se ve reflejada en esta imagen de perros callejeros durmiendo en los hospitales. ¿Por qué? Porque han eliminado guardias de seguridad, no hay medicinas, no hay insumos médicos, en fin, estamos haciendo exactamente lo contrario a lo que deberíamos hacer. Por eso yo te he dicho y he tratado de usar esa imagen, ¿no? De que Ecuador vive ahora mismo un estado desertor, que, que desertó del problema de las cárceles, está desertando de los otros grandes problemas sociales que tiene. Bien, y finalmente, ¿cómo ha reaccionado políticamente la oposición? ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Cuál ha sido su reacción? Creo que hay dos momentos, ¿no? O hay dos sectores, uno que sí pretende aprovecharse, ¿no? De la circunstancia y decir que se vaya el gobierno y demás, que es el minoritario, sin duda. La oposición más franca, la que está en la Asamblea Nacional, varios de ellos miembros del gobierno anterior del expresidente Rafael Correa, un grupo importante de Pachacuti, que es el del movimiento indígena, ¿no? La representación del movimiento indígena en la Asamblea, han hecho una cosa que ha sido lógica, que ha sido por lo demás humana, llamar a que el gobierno preste atención a esos problemas y menos mal estas intentonas de decir que esta es una razón para que se vaya el gobierno y demás han sido menores. Luego tampoco ha sido una oposición propositiva, ¿no? A eso hay que decirlo. No es que hay una oposición que diga, bueno, esto es lo que hay que hacer y demás. No, me parece que se ha quedado en la crítica y, y esto creo que necesita urgentemente de consensos,
de acuerdos y de unidad para poder salir de semejante crisis. Esto es un problema también que debió resolverlo Rafael Correa, ¿no es cierto? O sea, algo debió avanzar. O sea, la verdad es que había mucho, que se hizo mucho ahí, ¿no? Fíjate las cifras que te daba hace un momento, ¿no? En esos años, en los años del gobierno de Rafael Correa, lo que hubo es 2 o 3 muertos por año, que ya es una tragedia, ¿no? O sea, es una tragedia igualmente, aunque sea una muerte, pero esto está desbordado. O sea, evidentemente ya han pasado 5 años después de que se fue Rafael Correa y ya hay cosas que se le podrán endilgar seguramente, pero ya no tantas como en el gobierno anterior, por ejemplo. Yo creo que eso es un error de comunicación del gobierno actual, no saber asumir que finalmente es su responsabilidad, sabía lo que se metía y, y deben asumirlo, porque hasta ahora buscar un poco culpables hacia allá atrás, hay responsabilidades y No tiene tienen que sentido, sí. asumirse. Pero Santiago, yo ahora te ya no quiero podemos. agradecer nuevamente cómo nos estás ampliando el panorama. Ya para cerrar, y gracias por tu disposición nuevamente, quisiera por favor que como periodista ecuatoriano, a veces nosotros siempre nos pegamos a los hechos, a los datos, pero también te pediría que vayas un poquito más allá y nos des una reflexión hacia el país nuestro, a Perú, que tenemos autoridades que dan narrativas permisivas en contra de la lucha contra el narcotráfico, que están en contra de la erradicación de los cultivos de la hoja de coca. Se tiene ministros del Interior cuestionados porque son pro-cocaleros, por estar pro un narcoestado. Entonces yo te pediría que para finalizar quizás nos des una reflexión, una advertencia desde tu punto de vista periodístico, porque rigurosamente también documentas los hechos, qué es lo que deberíamos como Perú evitar y quizás viendo un espejo en esta situación lamentable que vive tu país, no hacer. Bueno, lo primero es que esto no se lo deseamos a nadie en absoluto. También conocemos la historia de Perú, la historia sangrienta que ha tenido que vivir en la década de los 90 y, y creo que esa suerte no la merece ningún país del mundo, menos este en el que estamos estos no, en los que estamos tan hermanados. Yo creo que la reflexión que podemos llevar es que no nos dejemos llevar por esa idea de la obesidad del Estado, que hay demasiado sector público, demasiado grande el Estado. Parece que eso nos está cobrando una renta muy dura a los ecuatorianos, porque un Estado no es más ancho o más delgado eh, por la gente que tiene, sino por la que necesita. Y me parece que el Perú no puede descuidar estos sectores, no puede dejar de mirar el problema central de esto, el de fondo es la pobreza, la miseria, la ausencia del Estado para solucionar los problemas básicos elementales de la gente, genera este tipo de cosas, que después degeneran en lo que ya hemos visto y que no se lo deseamos a nadie, como digo. Así que a Perú, mi cariño y mi fuerza y lo que quizás desde esta distancia puedo recomendar es que es fundamental que haya una presencia importante del Estado, que los sectores privados también se preocupen por esto, que no se trata de una lucha individual, que acá, por ejemplo, no lo va a poder hacer solamente el presidente Guillermo Lazo, que acá se necesitan demasiados factores, demasiada gente para poder encontrarle una salida. Eso, que nos encuentre unidos cualquier eventualidad como esta. Muy bien, recojo esta última reflexión, no sabes con cuánta valía. Y te mando muchísimas fuerzas a ti y por tu intermedio a todo tu país. Esperamos que puedan encontrar la salida, esperemos que puedan respirar primero los políticos y tomar decisiones. Y bueno, luego ya ver si están a la derecha, a la izquierda, si se echan la culpa entre ellos, pero en este momento necesitan tomar decisiones que calme esta situación. Imagino que logras transmitir la preocupación y nosotros queremos transmitirte esa fortaleza y aprender de esas lecciones. Muchísimas gracias, Santiago. Muchísimas gracias a ti, Karenina, a los amigos de Perú, les mando un abrazo y bueno, esperemos vernos pronto. Hasta pronto, claro que sí. Muy bien, amigos de Perú 21 TV. Estaba con nosotros Santiago Aguilar, periodista ecuatoriano. Ustedes han escuchado un testimonio realmente triste
donde nos cuenta esta barbarie que ha sucedido y sucede, que hasta el momento no ha sido controlada por las autoridades en Ecuador, donde se están dando matanzas una tras otra debido a peleas por la hegemonía de bandas de narcotraficantes, así como lo escucha, ¿no? Narcotraficantes, bandas de carteles mexicanos, así como lo escucha, ¿no? Tal cual. En este momento la policía, las autoridades no pueden ingresar a las instituciones carcelarias, penitenciarias, porque son los presos, los reos, quienes tienen las llaves de estos lugares. Y bueno, lamentablemente también dentro de las cárceles hay personas que ha llamado Santiago Aguilar como personas inocentes, ¿no? Que están culpando, entre comillas, están culpando culpas por delitos, no sé, omisiones familiares, pero que están ahí y por eso mismo el Estado no puede entrar, y es ahí también donde estos carteles aprovechan para amenazar y utilizar como lanza y continuar con esta situación lamentable. Muy bien, nosotros vamos a continuar analizando el panorama internacional para también poder reflejarnos y ver qué es lo que no debemos hacer. Amigos, nos vamos. Nosotros queremos agradecerles siempre por estar con Perú 21 TV. Volvemos en cualquier momento.